Esto pasó hace unos meses. Era la primera semana de enero y recién me había mudado a mi nuevo departamento, un lugar antiguo y un poco oscuro. La soledad me rodeaba. Como programadora freelancer, pasaba mucho tiempo frente a la computadora. Esa noche estaba revisando mi correo electrónico a altas horas, como solía hacer. La casa estaba en silencio y la luz de la pantalla iluminaba mi rostro. De repente vi un nuevo mensaje en mi bandeja de entrada. El remitente era desconocido y el asunto decía: «No lo abras». Mi corazón dio un brinco. Me sentí incómoda, como si algo no estuviera bien. Sabía que no debía abrirlo, pero la curiosidad me ganó. Tal vez era un error. Así que lo abrí. Las imágenes comenzaron a aparecer. No podía entender lo que estaba viendo. Extrañas figuras se movían en la pantalla y cada vez que miro, sentía que algo me estaba observando. Intenté cerrar el correo, pero la computadora se había ralentizado. La inquietud me invadió. ¿Qué había hecho? Mis pensamientos comenzaban a girar descontroladamente. A medida que pasaba el tiempo, noté cosas raras. Mi teléfono sonaba con números desconocidos. Si atendía, solo había silencio. Este silencio se sentía más asfixiante cada vez. La sensación de ser observada me envolvía. Miré por la ventana, pero no había nada. Sin embargo, las sombras en mi departamento parecían moverse. Me aterrorizaba pensar en lo que pude haber desatado. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un ruido sordo. Pensé que era mi imaginación, pero se repitió. Fui hacia la sala, con el estómago revuelto. El ruido era extraño, como si algo o alguien estuviera ahí. Me sentía expuesta, como si pudiera enfrentar lo desconocido. Cuando llegué a la sala, vi una figura oscura en el pasillo. Era casi imperceptible. Le pregunté si estaba bien, pero no respondió. Solo me miraba, como si me estuviera evaluando. En ese momento, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Me sentí helada, como si el aire se volviera denso. Retrocedí un paso, deseando que no estuviera ahí. Después de un momento, parpadeé y la figura había desaparecido. Pero no la sensación de que algo me estaba acechando. Cada rincón de mi departamento parecía más aterrador. La realidad y mi paranoia se confundían. Sabía que todo había comenzado con ese correo. La idea de que había algo más allá de mi control me llenaba de temor. Las noches se volvieron interminables. Me pasaba horas sin poder dormir, con la luz encendida. Sentía que no estaba sola, incluso cuando mi departamento estaba vacío. Nadie parecía notar mi angustia. Incluso yo misma luchaba por entender lo que sucedía. Ahora, solo me siento atrapada en esta pesadilla, y cada vez que mi computadora suena, siento miedo. No sé qué es lo que había en ese correo, pero me arrepiento de haberlo abierto. Capítulo 2. La angustia me había hecho perder la noción del tiempo. Los días se fundían y las noches se alargaban. Zombies, pensé. Me sentía como un zombi, moviéndome sin rumbo. A veces miraba el calendario y me sorprendía de que aún era enero. Las imágenes del correo seguían acechando en mi mente, como sombras en un rincón. Una tarde decidí salir a despejarme. Necesitaba aire fresco, algo de vida. Caminé por las calles vacías, tratando de olvidar la pesadilla que estaba viviendo. El murmullo de la gente era reconfortante, pero no podía dejar de mirar hacia atrás. La sensación de ser observada me seguía como una sombra. Cada vez que un perro ladraba o un coche pasaba, me sobresaltaba, pensando que era él, la figura oscura. Cuando regresé a mi departamento, la computadora me miraba. La luz parpadeante del monitor era casi una invitación, pero tuve que contenerme. Despojé la idea del correo de mi cabeza y traté de concentrarme en mi trabajo. Pero el miedo era un ladrón. Robaba mi atención y me dejaba incapaz de codificar una línea. Al día siguiente decidí ir a ver a mi vecino de al lado. Había notado que rara vez salía. Bueno,
En realidad, nunca lo había visto. Pero quizás, solo quizás, él podría darme alguna respuesta. Subí al tercer piso, tocando su puerta con cierta vacilación. Pude escuchar un ligero movimiento dentro. «¿Hola? ¿Está ahí?», dije alzando la voz. Un silencio pesado me respondió. Estaba a punto de darme la vuelta cuando escuché un clic, como si alguien hubiera desbloqueado la puerta. Mi pulso se aceleró. La puerta se abrió lentamente, revelando una sombra detrás de un marco. ¿Qué necesita?», dijo una voz temblorosa y cansada. Era un hombre de aspecto descuidado, con ojeras marcadas en su rostro. «Soy su vecina. He notado que rara vez sale. Quería saber si estaba bien». Intenté ser amigable, pero mi voz temblaba. «Estoy bien, solo ocupaciones». «No importa», respondió mirando hacia el suelo. Antes de que pudiera replicar, noté algo detrás de él. Un destello en su ventana, algo oscuro que se movía rápidamente. Mi mente estaba a 1000 por hora. Era igual a lo que había visto en mi pantalla, la figura. «¿Has visto cosas extrañas últimamente?», fue lo único que pude preguntar. Él me miró, sus ojos se abrieron como platos. «¿Tú también lo has visto?», apenas susurró. No sabía si lo que estaba haciendo era correcto, pero algo dentro de mí me empujó. «Sí, hay algo en este edificio. No sé qué es, pero está causando problemas». Empezó con un correo. «¡No debiste abrirlo!», interrumpió de inmediato, su voz ahora temblando de miedo. «No sabes lo que hiciste». Sentí que el suelo se desvanecía y el aire se volvía denso. Su reacción me dejó paralizada. «¿Qué sabes de eso?», pregunté. Pero antes de que pudiera obtener una respuesta, un ruido fuerte resonó en el pasillo, y en un instante la luz de su departamento parpadeó y se apagó. Todo se volvió oscuro. «¡No te muevas!», grité, sintiendo que el peligro acechaba. Algo horrible estaba ocurriendo. Fue ese momento cuando entendí que ya no estaba sola en esto. Algo en el corredor se movía. Escuché un susurro sibilante. Mi corazón se detuvo. ¿Y si esta oscuridad era solo el comienzo? Capítulo 3. La oscuridad era espesa, como un manto que me oprimía. El silencio aumentaba la tensión. Sentía mi respiración acelerada. «¿Estás ahí?», susurré, esperando que el hombre aún estuviera cerca. Nada. Solo el eco de mi propia voz. Un movimiento en el pasillo me hizo estremecer. Algo cruzó la sombra, y en un instante más escuché un roce. Mis instintos me instaron a retroceder, pero la curiosidad y el pánico se peleaban en mi pecho. Era él. ¿Era lo que había? No podía quedarme parada, así que tomé un pequeño paso hacia atrás, sintiendo cómo mi cuerpo respondía de forma lenta. De repente, la puerta del apartamento de mi vecino se cerró de golpe y mi corazón se disparó. El pasillo se iluminó brevemente por un destello de luz proveniente de abajo. Las luces del departamento de algún otro vecino. La oportunidad de escapar. Pero antes de que tomara la decisión de salir corriendo, un grito desgarrador llenó el aire. Era una llamada de auxilio, un sonido que retumbó en mis huesos. Sin pensarlo, corrí hacia el sonido, mis pasos resonando en el pasillo vacío. Mientras avanzaba, la figura que había visto en la ventana apareció una vez más, desdibujándose en las sombras antes de desvanecerse. «¡Espera!», grité, pero mis palabras se perdieron en la oscuridad. Llegué a la esquina del corredor y vi algo que me heló la sangre. Un hombre, no el vecino, yacía en el suelo. Su rostro, aunque pálido, era conocido. Un chico del complejo, un programador que nunca se detuvo a hablar conmigo. «¿Estás bien?», pregunté, aunque sabía que estaba más allá de cualquier ayuda. No estaba solo. 4 sombras se movían alrededor de él, sus formas retorcidas y borrosas.
Los rostros eran indistinguibles, pero la sensación que emanaban era clara. Había algo profundamente equivocado en ellos. Miré hacia atrás y vi que la puerta del apartamento de mi vecino aún estaba abierta. Sin pensarlo, entré. El lugar estaba desordenado, papeles y objetos dispersos por todas partes. En una mesa encontré una laptop encendida. Atrapada entre la curiosidad y el miedo, me acerqué. El brillo de la pantalla iluminaba el rostro del chico caído y las angostas sombras en el corredor. Abrí rápidamente algunas ventanas, pero lo que encontré me hizo congelar. Eran más correos, pero no eran solo mensajes, eran fotos, imágenes de personas y algunas de las escenas que habían sido captadas en el pasillo. Mi estómago se revolvió. Cada imagen mostraba un fragmento de algo oscuro, algo que parecía estar registrado en el edificio, una figura oscura en fondos difusos, y en algunos casos tenía rostros apareciendo en la esquina, mirándonos. Y entonces lo comprendí. No solo había abierto un correo, había desatado algo que jamás debía haber tocado. Mientras leía, una risa tenue, casi burlona, resonó en el pasillo. Era el mismo susurro que había escuchado antes. De pronto, un frío glacial me recorrió la espalda. «Ya no estás a salvo», susurró una voz desde las sombras. El correo solo era el principio. Mis pies se movieron por su cuenta y supe que debía salir. A medida que abandonaba el apartamento en busca de una salida, recé para que no fuera demasiado tarde. Capítulo 4. Salí del apartamento con la sensación de que algo me seguía. El oscuro pasillo parecía cobrar vida, como si las sombras que se alargaban a mis pies se burlaran de mí. La risa seguía resonando en mi mente, volviendo a escucharla me hizo sentir aún más desamparada. Tenía que escapar. Caminé lo más rápido posible, sintiendo la adrenalina recorrernos mientras mis pasos se apresuraban hacia las escaleras. Cada escalón resonaba como un tambor en el silencio. Alcancé el primer nivel y vi la puerta de entrada del edificio. El aire fresco del vestíbulo me dio una sensación temporal de alivio, pero no podía dejar que mi guardia bajara. Entonces escuché un ruido detrás de mí. Miré hacia atrás y vi a un grupo de personas salir de sus apartamentos. Sus rostros estaban pálidos, como si también hubieran escuchado lo que yo había escuchado. Sus miradas eran de temor, y eso no hizo más que aumentar mi propio miedo. «¿Estás bien?», preguntó una mujer con voz temblorosa. «Hay algo en el pasillo», respondí, mi voz apenas un susurro. «Un chico está... no sé si está vivo». Las personas intercambiaron miradas. Un hombre, cuya expresión se tornó seria, se adelantó. «Vamos, tenemos que salir de aquí», dijo. Me sorprendió que su voz sonara tan autoritaria. Pronto, todos nos agrupamos, caminando juntos hacia la salida. Justo cuando alcanzamos la puerta, el aire se volvió helado. Sentí un escalofrío recorrerme. Cuando salimos del edificio, el mundo exterior era normal. El ruido de la ciudad, los coches y el murmullo distante de la gente se sentían como un refugio. Sin embargo, no podía dejar de recordar la laptop y las fotos. «Tenemos que regresar», murmuré. «¿Estás loca?», dijo una mujer del grupo, una mirada de incredulidad cruzando su rostro. «No podemos volver allí. No es seguro». «No, no entendéis. Hay algo más, algo que está observando», insistí mirando a cada uno de ellos. Pero ellos temieron más por sus vidas que por averiguar qué estaba sucediendo y empezaron a dispersarse. Tan pronto como se separaron, una sombra se deslizó hacia mí. Giré rápidamente y allí estaba, la figura oscura de la que había estado huyendo. Él sonrió, su rostro mostrando un brillo espectral que me paralizó. «¿Creías que podrías escapar tan fácil?». Su voz era un susurro gélido que parecía meterse debajo de mi piel. «No»,
Grité y retrocedí, pero tropecé y caí al suelo. Miré hacia arriba y vi cómo se acercaba cada vez más. Mi corazón latía tan rápido que parecía querer escaparse de mi pecho. Todo comenzó con un simple correo, dijo, inclinándose más cerca. Y no ha terminado. No ha hecho más que empezar. En ese momento, comprendí que me había metido en algo mucho más profundo. Con la mente nublada por el terror, traté de buscar una manera de escapar. Su risa se mezcló con el sonido de la ciudad, resonando como un eco burlón, mientras la sombra se abalanzaba sobre mí. Aún tenía más preguntas, pero sabía que el tiempo se estaba acabando. Capítulo 5. La oscuridad me envolvió mientras caía al suelo, sintiendo la dureza del concreto contra mi espalda. Su figura se cernía sobre mí, una sombra intimidante que se alimentaba de mi miedo. Apreté los ojos, aterrorizada, como si eso pudiera detener su avance. ¡No te acerques!, grité, tratando de arrastrarme hacia atrás. Mi mente se agitaba como un torbellino buscando una salida. Pero mi cuerpo no respondía. Estaba atrapada en la parálisis del pánico. ¿Por qué huir cuando puedes saber la verdad?, dijo. Su sonrisa se ensanchó como si disfrutara de mi agonía. Al escuchar esas palabras, algo en mi interior ardió con indignación. No podía dejar que me dominaran. Finalmente logré moverme, empujando con fuerza desde el suelo, esperando poner distancia entre él y yo. Mis piernas temblaban, pero logré levantarme. Corrí torpemente hacia la salida del vestíbulo, donde la luz del sol se filtraba a través de las puertas. Cada paso sonaba como un grito de desesperación. «No puedes escapar de lo que ya has iniciado», resonó su voz, cortando el aire. Pero no me detuve. La brisa fría de la mañana me golpeó cuando finalmente crucé las puertas. Me lancé a la calle, donde la gente pasaba, ajena a mi lucha. Me di la vuelta, buscando entre la multitud, esperando ver su figura oscura entre ellos, pero no había rastro. Mi pecho subía y bajaba rápidamente, y sentí que el mundo a mi alrededor era un sueño borroso. No sabía si lo que había vivido era real o solo un producto de mi mente, pero no podía quedarme ahí. Tenía que regresar al edificio, a la laptop y a las fotos. Ellos eran la clave. Cada momento se sentía como una trampa, esperando a que cayera. Tomé una decisión. Necesitaba aliados. Quizás podría convencer a alguno de los vecinos que se habían dispersado. Si ellos también habían sentido la presencia, tal vez entenderían la urgencia. Me dirigí a un pequeño café cerca de mi departamento. Las mesas estaban llenas de gente bebiendo café y charlando. Rápidamente encontré a un hombre que había salido del edificio, el que había actuado como líder en ese momento caótico. «Disculpa», le dije tratando de sonar serena. «Necesitamos hablar de lo que sucedió en el edificio. Puede que haya más en juego de lo que pensamos». Él me miró con desconfianza. «Esa cosa de la que hablas, ¿estás segura de que no fue solo un susto? Todos estamos un poco alterados». No fue un susto», insistí. «Hay alguien tratando de manipularnos. Él sabe cosas». Mis palabras parecían no calar hondo en él. «Quizás estés exagerando. La mente juega trucos», dijo, y comenzó a alejarse. Pero no podía dejar que se fuera. Le tomé del brazo, sintiendo una mezcla desesperada de pánico y urgencia. «Por favor, necesitamos averiguar qué está pasando. No podemos dejarnos desanimar. Podría ser mucho más serio». En ese momento, una sombra pasó volando frente a nosotros. Me giré, mi corazón se detuvo de nuevo. Allí estaba, aquella figura oscura. Esta vez no estaba solo. A su lado había otros, más sombras. «No es solo un correo», resonó su voz, ahora como un eco que retumbaba en el aire alrededor de nosotros. «Es el principio de algo más grande». El terror se apoderó de mí nuevamente, y entendí que mi lucha apenas comenzaba.
Capítulo 6. El café se volvió un caos. La gente miraba a su alrededor con inquietud, algunos se levantaban de sus sillas. La sombra y sus acompañantes parecían haber surgido de la nada, acechando al fondo del local. La luz del día ahora se sentía fría y distante. «Vamos, no piensen que esto es una broma», dije al hombre que tenía delante intentando recuperar su atención. Su rostro palideció y su mirada pasó de mí a las sombras. Comprendí que el miedo también había encontrado su camino a través de los demás. «¿Qué son?», preguntó, su voz apenas un susurro. «No lo sé, pero no se sienten como nosotros», respondí, mientras mis ojos seguían fijos en la figura central. Todo en mí gritaba que debíamos movernos, que estaba en juego algo más grande. Las sombras comenzaron a acercarse, desplazándose con una elegancia inquietante. La alarma resonaba en mi mente. Tenía que actuar. «¡Todos atrás!», grité. Algunos comenzaron a correr, buscando refugio. Mi corazón latía con fuerza. No podía dejar que se dispersaran. Era el momento de unir fuerzas. «Quédense juntos», insté, tratando de ser la voz de la razón en medio del caos. «No dejemos que nos dividan». Las sombras se detuvieron a unos pasos de nosotros. El aire se volvió denso y pesado, como si estuviera siendo absorbido por su presencia. «No es el momento de huir», dijo la figura oscura. Su tono era convincente, incluso seductor. «Esto los afecta a todos. Un correo no es solo un mensaje, es un llamado». Me apresuré a mirar a mi alrededor. Vi rostros confundidos, algunos temerosos y otros incrédulos. Sabía que tenía que hacer algo en ese instante. «¿Qué quieres de nosotros?», grité, enfrentando a mi enemigo. «Quiero lo que ustedes quieren. Respuestas», respondió. Su sonrisa se ensanchó. «Pero el tiempo apremia. Aquellos que se nieguen a aceptar la verdad sufrirán las consecuencias». En ese momento una chica que había estado sentada en una esquina levantó la mano. «¿Qué verdad?», preguntó con un temblor en la voz. «¿Quién eres realmente?». La figura oscura miró hacia ella, y por un segundo me sentí como si el mundo se detuviera. «Soy un mensajero, y en su ignorancia han encadenado sus destinos. Recibieron el correo porque fueron elegidos», dijo con un tono casi poético. «Ahora deben decidir si quieren conocer el siguiente paso». Una pesadez se apoyó sobre mis hombros. Era la misma sensación que había tenido en el vestíbulo. «¿Elegidos para qué?», pregunté, tratando de mantener la calma. La inquietud en mí se transformó en determinación. «Para ayudarme a liberar a aquellos que han sido atrapados en un ciclo de engaños. La oscuridad que ven es solo el reflejo de sus propios temores». Su mirada se deslizó por la sala, y cada persona pareció hacerse más pequeña bajo esa amenaza sutil. El hombre que había sido escéptico al principio tomó una decisión. «No los dejaremos hacer esto», exclamó alzando la voz. «Siempre hay una elección», respondió la sombra. «Pero recuerden, cada opción tiene un precio». Las sombras se agruparon. Y en ese instante comprendí que lo que había comenzado como una búsqueda de respuestas se transformaba rápidamente en una confrontación. ¿Qué precio estaba dispuesta a pagar por la verdad? Sin embargo, sentí que la elección ya no era solo mía, sino de todos en esa habitación. Nadie podía quedarse al margen y la amenaza nunca había sido más real. Respiré hondo, preparándome para lo que vendría. Tenía que luchar. No solo por mí, sino también por todos los que se habían reunido allí. El momento de actuar había llegado, y el riesgo de la ignorancia superaba cualquier miedo que pudiera sentir. Capítulo 7. La tensión en el café era palpable. Las sombras, ahora más definidas, parecían moverse como si tuvieran vida propia. Una especie de conexión se estableció entre nosotros, los elegidos, y esa presencia oscura. Sentía que, de alguna manera, nos conocían. «No podemos quedarnos parados», grité, sintiendo que el sudor comenzaba a recorrer mi frente. La figura oscura me miró, y algo en su mirada hizo que un escalofrío me recorriera.
¿Por qué no harían lo que desean? Es simple. Solo deben aceptar la verdad. ¿Y qué verdad es esa? Yo le contesté, mis palabras teñidas de desafío. ¿Por qué deberíamos confiar en ti? Eres solo un espejismo. La sombra sonrió con un gesto escalofriante. ¿Notan el frío? Es el mismo que siente su alma cuando ocultan sus verdaderos deseos. Lo que quieren, cada uno de ustedes, es liberarse de lo desconocido, y eso es precisamente lo que ofrezco. Algunas personas acercaron un poco más las sillas, temerosas de dar un paso adelante. La chica del rincón, aún con la mano levantada, parecía estar indecisa. ¿Es esto una trampa?, preguntó, su voz temblorosa cargada de incertidumbre. Esa es su elección, respondió manteniendo el mismo tono seductor. Pueden decidir ignorar lo que ven aquí y continuar viviendo en el engaño. O pueden seguirme y revelarse a un mundo donde cada correo, cada notificación, es solo una pieza de un rompecabezas más grande. Escuchen, interrumpí, sintiendo que no podía dejar que ese monstruo ganara. No sé qué quieres, pero no dejaré que juegues con nuestras vidas. No puedes usar nuestro miedo en tu beneficio. La figura oscura inclinó la cabeza. El miedo es su mejor aliado. Al final, solo ustedes pueden romper las cadenas que los mantienen cautivos. Entonces, antes de que pudiera reaccionar, se volvió hacia el grupo. ¿Alguien se atreve a aceptar el reto? Quien esté listo para afrontar sus sombras, adelante. Los demás, continúen en su ignorancia. La ansiedad se apoderó de mí mientras miraba a mi alrededor. Un hombre mayor al fondo, con manos temblorosas, se puso de pie. «No tengo miedo», gritó. «Si hay algo que ocultamos, que se muestre». El eco de su voz resonó en la sala, y para mi sorpresa, varios comenzaron a seguir su ejemplo. Uno a uno, comenzaron a levantarse. Me di cuenta de que había una mezcla de coraje y miedo en cada uno de ellos. Pero, ¿qué significaba aceptar esto? «¡No lo hagan!», grité en un intento de detener esta locura, pero era demasiado tarde. La sombra sonrió, y sus acompañantes avanzaron, como un oleaje arrastrando sus pequeñas embarcaciones. El aire se volvió electrizante. Era como si esa decisión hubiera liberado una energía oscura que se expandía y consumía todo a su paso. ¿Pueden sentirlo? La verdad está en el aire. Son solo los primeros pasos, pero pronto no habrá vuelta atrás, proclamó la sombra, mientras se desvanecía en un remolino de oscuridad. Algo se rompió dentro de mí. La incertidumbre que había estado tratando de manejar comenzó a transformarse en una urgencia aplastante. Era como si una cuerda se hubiera tensado, lista para romperse. «¡Esperen!», grité. «No podemos entrar allí sin más». Pero ya era demasiado tarde. El caos que había empezado se había desatado por completo. Las sombras comenzaron a transformarse, dejando al descubierto visiones de nuestros propios miedos y secretos más oscuros. Y ahí, en medio de todo, me dio cuenta de que ya no podíamos retroceder. «¿Qué hemos hecho?», murmuró alguien en la multitud, y su voz resonó como un eco en mi mente. La oscuridad estaba aquí, y ahora todos teníamos que enfrentarnos a lo que realmente éramos. Con el corazón en la garganta y el miedo como compañero, sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Capítulo 8. El aire se volvió opresivo. Las sombras se movían como serpientes, deslizándose a nuestro alrededor, acariciando nuestras piernas y llenando el espacio con un aliento helado. Miré a mi alrededor. Las expresiones de mis compañeros de café eran una mezcla de horror y fascinación. La chica del rincón, con su mirada perdida, parecía estar a punto de desmayarse. «Esto no es lo que pensábamos», susurró un hombre de cabello canoso, temblando. «Nos han engañado». «Cálmense», grité, sabiendo que mi voz apenas podía hacerse escuchar sobre la creciente oscuridad. «No podemos dejar que esto nos consuma. Debemos salir de aquí». Pero mientras lo decía, sabía que no había salida.
Las sombras habían tomado el control. De repente, la visión de una pantalla iluminada apareció en medio de la penumbra. Era como si un cuadro luminoso se hubiera abierto ante nosotros, revelando correos electrónicos antiguos, notificaciones olvidadas. Cada una de ellas vibraba con una energía inquietante, como si supieran nuestros secretos más profundos. —¿Qué es esto? —preguntó la chica del rincón, su voz todavía temblorosa. —No puede ser real. Es real y es su culpa —dijo la figura que había provocado todo esto, regresando para observar nuestro desconcierto. Estos son los ecos de su vida digital, lo que ustedes han ignorado. ¿Cuántas veces han dejado que el miedo los detenga? ¿Cuántas oportunidades han dejado pasar? Mis ojos se fijaron en uno de los correos. En él podía ver mi nombre y una invitación para un evento que nunca había considerado. Sentí un nudo en el estómago. «No puede ser», murmuré. Desde lejos, el anciano comenzó a avanzar. Cada paso lo acercaba más a la luz, como si algo lo atrajera. «No puedo seguir así», dijo en voz baja. «Tengo que saber». Su mirada se aferró al rectángulo brillante, como si de él dependiera su vida. «¡Es un peligro!», grité mientras varios más comenzaron a acercarse, como si una fuerza invisible los llamara. «¡No se dejen llevar!». Pero era demasiado tarde. Todos empezaron a tocar sus respectivos correos, y en un instante una ráfaga de luz estalló en la sala. Las sombras retrocedieron, pero luego regresaron con una furia renovada, como si intentaran recuperar lo que les pertenecía. «Se dan la vuelta como ratas atrapadas», murmuró la sombra, observando la escena con perverso deleite. «¿No se dan cuenta? Aquello que buscan está al otro lado del miedo. Deben aceptarlo para poder avanzar». El anciano, sus ojos llenos de determinación, hizo clic en un botón. «¡Lo haré!», exclamó. Y conforme lo hacía, una estruendosa explosión de imágenes y voces llenó el aire. No eran solo sus secretos, sino también los míos, los de todos. Y de inmediato empezaron a surgir visiones, recuerdos olvidados, decisiones tomadas, posibilidades perdidas. «¡No! ¡Detente!», grité, pero era como si estuvieran atrapados en una trampa. Todos a mi alrededor se sumergieron en sus recuerdos, cada uno enfrentando su propia verdad. La sala se convirtió en un mar de gritos y lamentos, y el poder de las sombras crecía. Los rostros de mis compañeros se distorsionaron. La realidad se partió en un torbellino caótico de emociones. «Es un error», supliqué. «Estamos alimentando esto». Pero nadie escuchaba. La sombra observaba desde un rincón, disfrutando del caos que había creado. «Esto es solo el comienzo», dijo, mientras la oscuridad se intensificaba. Y ahí, en medio de la confusión, fue cuando lo vi. En el rincón, entre las sombras, había algo más profundo, algo que nos miraba a todos. La pregunta que quedó flotando en el aire era la única que importaba. ¿Podríamos realmente confrontar lo que estábamos ocultando? Con un impulso de valentía, decidí que debía actuar. Pero, antes de que pudiera pensar bien en un plan, las sombras se precipitaron hacia mí, empujándome hacia el borde de mi propia oscuridad. Capítulo 9. Las sombras me envolvieron como un manto frío y pesado. Cada toque helado parecía susurrar mis peores temores, empujándome hacia un abismo que no sabía si podía enfrentar. Fui arrastrado a un lugar oscuro, más allá de lo que había imaginado. «Respira», me dije, pero mi mente se llenó de un caos ensordecedor. La visión del anciano en el centro del vaivén de recuerdos y lamentos seguía nublando mi razón. «Vuelve», llamé, desesperado, mientras luchaba contra la tentación de dejarme llevar por el torrente de emociones. Sabía que lo que estaba pasando era un reflejo de nuestras vidas, pero no podía permitir que eso me definiera. De repente, entre las sombras, otra figura emergió.
Era la chica del rincón. Sus ojos reflejaban confusión y miedo. ¡Ayúdame!, gritó, pero su voz se desvaneció rápidamente, como si la oscuridad la absorbiera. No podía dejarla allí. Sin pensar, extendí mi mano. El miedo no es real, es solo una ilusión que has creado, decía la sombra, riendo con desprecio. ¿Lo ves? Todos están atrapados en su red. ¡No!, grité. ¡No es cierto! Con un empujón de adrenalina, me lancé hacia la pantalla iluminada. Los correos seguían ardiendo, cada uno un fragmento de nuestra historia. Busqué entre ellos, tratando de encontrar algo, cualquier cosa que pudiera desactivar este desastre. En un rincón vi una dirección que me resultó familiar. Era un correo que había recibido hace días. Algo dentro de mí me decía que tenía que abrirlo. «¿Tú también quieres escapar a la verdad, verdad?», preguntó la sombra, acercándose. «Solo tienes que aceptar lo que escondes». Movido por una mezcla de terror y determinación, tosé la pantalla. De inmediato, el mundo a mi alrededor cambió. La luz me envolvió y fui empujado a un recuerdo, un momento decisivo en mi vida, un envío de ese mismo correo. Era un rechazo, una oportunidad que nunca había tomado. Sentí el dolor de la pérdida y la culpa por lo que había dejado pasar. Pero eso no era suficiente. Tenía que hacerlo por ella, por todos. «¡Despierten!», grité, pero nadie parecía escucharme. Todos estaban atrapados en su propio viaje hacia el dolor. Frustrado, volteé hacia la sombra. «¡Déjalos ir!», exigí. En mi pecho, la valentía empezaba a crecer como un fuego revitalizante. «No somos así. No los dejaremos ganar». La sombra se congeló por un instante, como si mis palabras tuvieran cierto efecto. «¿Crees que el valor puede vencer la oscuridad?», rió, aunque su risa tembló, como si empezara a dudar. Siguió observando, pero si había una grieta en su dominio, debía aprovecharla. «Elijas lo que elijas, no es la única opción», grité nuevamente. «Debemos enfrentar esto juntos». Lentamente vi cómo otros comenzaban a despertarse de su trance, sus rostros confusos, pero determinados. La chica del rincón se llevó una mano a la cabeza, procesando lo que había vivido. «¿Dónde estamos?», preguntó, la voz temblante. «En tu propia verdad», respondí. «Debemos salir de aquí, pero solo si enfrentamos lo que hemos ignorado». El anciano, que estaba a mi lado, asintió lentamente. «Quizás es hora de romper esta cadena». El aire se volvía más denso, las sombras se retorcían y se expandían descontroladas. La figura oscura, ahora visiblemente alarmada, retrocedió. «No, no pueden hacer esto. Cierra la puerta», pedí al anciano. «Debemos unirnos a nuestra voz, no dejar que nos ahogue». En ese momento, la luz brilló intensamente y sentí cómo el grupo se alineaba, como un solo entity, frente a la sombra. La batalla por nuestra libertad había comenzado, y no iba a rendirme. Pero entonces entendí que la sombra no solo era lo que nos atacaba, era también aquello que nos poponía en nuestras profundidades. Con el poder de la valentía, ahora más real que nunca, un grito surgió de mi pecho. «Esta es nuestra vida, y no dejaremos que nadie decida por nosotros». La incertidumbre todavía me abrazaba, pero debía seguir adelante. Mientras la explosión de luz estallaba a nuestro alrededor, una nueva puerta comenzó a abrirse. Pero faltaba poco para descubrir la verdad que tanto temíamos afrontar. Capítulo final. La luz se expandió, envolviendo todo a mi alrededor como una ola. Sentí una nueva energía fluir entre nosotros, resonando con el coraje que cada uno había encontrado en su interior. La figura oscura se retorció, como si la luz la quemara. «¡No puede ser!», gritó, pero un silencio helado le respondió. «No más. No iba a dejar que alimentara mi miedo.
Nos unimos, grupos de personas, con más que un propósito compartido. Era un eco del pasado, como un reencuentro con aquellos que habían decidido enfrentarse a la oscuridad. ¡Juntos!, grité, mientras la luz crecía a nuestro alrededor, empujando las sombras que nos rodeaban. Y así avanzamos hacia el corazón de la penumbra. La figura oscura gritó, su voz llena de furia y desesperación. Su esencia, que una vez había parecido ominosa, comenzó a desvanecerse en el aire como un humo inquieto. «Ustedes no saben lo que han desatado», rugió, pero no cedimos. Habíamos elegido nuestra verdad y no nos dejaríamos arrastrar de nuevo. Cuando la luz alcanzó su máxima intensidad, una visión pasó frente a mis ojos. Los correos, las imágenes, las sombras desgarradas y aquel desconocido que había desencadenado el caos. Pero ahora todo se tornaba en claridad. La relación entre nuestras vidas digitales y los temores familiares, el eco de nuestro propio dolor se volvía menos aterrador. De repente, un estallido resonó, como un trueno que sacudió nuestros corazones. Mi cuerpo vibró, sintiendo que todo lo que había vivido se desterraba junto a la figura oscura. La luz nos arrastró hacia adelante, y mientras eso ocurría, recordé el susurro que inicialmente había comenzado esta travesía. Un correo no es solo un mensaje, es un llamado. Me encontré de pie en el café una vez más, pero esta vez la presión del miedo se había disipado. La figura oscura se había desvanecido por completo. Miré a mi alrededor, y las personas estaban allí, aún aturdidas, pero con miradas renovadas. Podíamos ser libres. «¿Lo hicimos?», preguntó la chica del rincón, sus ojos llenos de asombro. ¿Fue real? Todo era un caos, pero había una sensación de alivio. La sombra había desaparecido, aunque no sin dejar su marca. «Lo fue», murmuré, aunque no estaba segura de si la batalla había terminado. Pero aún tenemos preguntas. Habían sombras que podrían volver a acecharnos. Sabía que la posibilidad de caer en la desesperación continuaba latente. Pero también había una fuerza más poderosa, una comunidad que había enfrentado la oscuridad. La vida continuaría, pero con una nueva perspectiva. Cada correo, cada mensaje, sería un recordatorio de que había algo más profundo, y siempre atendería. Aun con esa inquietud en mi pecho, una pregunta sobresalía en mi mente. Había sido todo un aviso sobre el costo de la ignorancia. Caminamos hacia el futuro, nuestro futuro, entre la normalidad y el misterio de lo que había sido, acercándonos a una verdad que aún no estaba completamente revelada. Así que, aunque el peligro pudo haber pasado, entendí que la vida nunca es completamente segura. Las sombras podrían acechar otra vez, pero ahora sabría cómo enfrentar esa oscuridad, y eso, quizás, era lo único que necesitaba.